Hola, buenas, mi nombre es Santiago de la Fuente. Algunas me conocéis de la consulta de rehabilitación del Hospital Severo Ochoa y vamos a empezar con esta escuela del linfedema en el nuevo formato online por motivo de la crisis sanitaria del COVID. Vamos a empezar con una breve explicación sobre qué es el linfedema. Sabemos que el linfedema es la acumulación de linfa en los diferentes tejidos. Puede ocurrir en miembros superiores, miembros inferiores, incluso en otras áreas como los genitales y el área facial. Y puede ser primario o secundario. ¿Cuál es el primario? El primario sería aquel que el paciente nace con él o en los primeros años de vida o incluso en la adolescencia aparece. ¿Por qué? Porque el sistema linfático digamos que no está bien desarrollado. Y luego el secundario sería secundario a cualquier causa, una infección, una cirugía o vaya usted a saber, pero siempre secundario a algo. Nos vamos a centrar en el linfedema tras el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque en nuestro medio es lo más frecuente. Pero todo lo que vamos a explicar lo podemos aplicar al resto de linfedemas. Y cualquier duda, pues bueno, en la consulta o cuando hagamos la consulta telefónica me la podréis hacer. Lo primero que nos tenemos que preguntar es qué es el cáncer. ¿Y qué os voy a decir del cáncer que no sepáis? Es una proliferación acelerada, desordenada y no controlada de células. Pero no solo eso, sino que estas células malignas lo que hacen es destruir a las células sanas que tienen a su alrededor. Y sabemos que puede ocurrir en muchos tejidos del cuerpo humano. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer. De hecho, 1 de cada 16-18 españolas tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. A pesar de que ha aumentado mucho la incidencia, es decir, el número de casos nuevos, la tasa de mortalidad ha disminuido mucho en los últimos años. Y esto es una buena noticia, llegando a decir a día de hoy que el cáncer de mama es una patología que se cura. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Bueno, pues con esta palabra tan rara que veis en la diapositiva, enfoque multidisciplinar, que lo único que significa es que vais a tener a un montón de especialistas, cada uno especializado en un área muy concreta, trabajando para ofertaros el mejor de los tratamientos. Técnicos ortopédicos, fisioterapeutas, oncólogos, ginecólogos, los médicos rehabilitadores, el personal de enfermería, los compañeros de psiquiatría. Pero, ¿qué tratamiento utilizamos para el cáncer? Vamos a dividirlo en dos grupos. El primero es la cirugía, que podemos hacer una cirugía radical, es decir, quitar la mama entera, lo que llamamos mastectomía, o una cirugía más conservadora que lo que hace es simplemente extirpar la zona donde está el tumor. Respecto a los ganglios linfáticos de la axila, podemos quitar todos los ganglios, que es lo que llamamos vaciamiento axilar, o utilizar la técnica del ganglio centinela, donde solo analizaríamos el primer ganglio que encontrarían las células tumorales cuando intentan salir de la mama. Y después el tratamiento médico. El tratamiento médico se basa en radioterapia, quimioterapia y tratamiento hormonal. ¿Es mejor, es peor tener todo o no tener todo? Pues depende del caso. El objetivo es que el tratamiento sea el más específico para vuestro tipo de tumor. Por ejemplo, si vuestro tumor se alimenta de hormonas, pues vamos a utilizar hormonas para tratarlo. Pero si vuestro tumor le dan igual las hormonas, pues no tiene sentido hacer un tratamiento hormonal. Pero estamos hablando de los ganglios, de la axila, de si los quitamos, del ganglio centinela, y todavía no sabemos qué es el sistema linfático. Pues esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué es el sistema linfático? Pues es una red de órganos y ganglios y unos vasos muy finitos que están por todo el cuerpo y que transportan la linfa, desde el tejido al torrente sanguíneo. La linfa es un líquido blanco, amarillento, que tiene agua, grasas, proteínas, las células de defensa y los desechos que nuestro cuerpo no quiere. Digamos que es como un canal de desagüe. Después de la cirugía, ¿qué tenemos que tener claro? Lo primero, los cuidados de la herida, después que tenemos que iniciar de manera precoz unos ejercicios de hombro y después toda una medida de higiene y dietética que no nos va a costar nada mantener a lo largo de los meses. Vamos a ir viendo uno por uno.
Respecto a los cuidados de la herida, debemos lavar diariamente con jabones neutros, secar bien la piel, ojo con los pliegues, no puede quedar humedad. Y luego tenemos que usar crema hidratante. Una piel seca es una piel enferma, es una piel que se abre y esas aperturas pueden ser puerta de entrada a bichos. Después los ejercicios de hombro. Debemos iniciarlo después de la cirugía. No pasa nada, no se nos va a abrir la cicatriz, no vamos a tener complicaciones, no nos va a quedar más fea, pero no podemos permitirnos el lujo de perder movilidad en la articulación del hombro. El hombro es la articulación que más se mueve de todo el cuerpo. Los vamos a hacer en casa, ¿de acuerdo? Y los vamos a hacer según el papelito que se os ha dado después de la cirugía. Aquí tenéis algunos. Vamos a prepararnos, vamos a tumbarnos, después vamos a echar las paletillas hacia atrás 10 veces, después vamos a poner los brazos en la nuca y vamos a abrir los codos bien abiertos, y después vamos a trepar. Vamos a trepar de lado por la pared y vamos a trepar de frente por la pared, logrando que el sobaquillo pegue casi contra la pared sobre la que lo estamos haciendo. Vamos a tirar de la toalla y vamos también a secarnos la espalda. Y por último vamos a pasar a la higiene y la dietética. Fundamental higiene de la piel, ya lo hemos dicho. Tenemos que evitar pinchazos y heridas. Evidentemente, si tenemos un accidente, hemos tenido un accidente. Pero si nos tienen que tomar la glucemia capilar, lo vamos a hacer en el otro lado. Si tenemos que sacarnos sangre para una analítica, lo hacemos en el otro lado. ¿Nos puede picar un mosquito en verano? Sí, pero no nos vamos a ir, por ejemplo, a ver una puesta de sol a Doñana, porque ahí no van a acribillar los mosquitos, ¿vale? Nos vamos a echar algún tipo de repelente, ojo, sobre la ropa. Las medidas preventivas van a funcionar de barrera. Si nos gusta coser, nos ponemos dedales. Para fregarnos vamos a poner guantes. Para las cosas del horno también. Hay que evitar cualquier agresión al brazo. Evitar pesos excesivos. No pasa nada por cargar un pack de 6 bricks de leche. Pero si tenemos que cargar muchísimo peso, vamos a intentar utilizar el otro brazo. O si podemos ir con alguien de la familia a hacer la compra, mejor que mejor. Vamos a utilizar ropa adecuada. Vamos a intentar huir de los tejidos sintéticos no transpirables. Los sujetadores, ojo, siempre de tirante ancho y evitar los aros. ¿Por qué? Porque los aros se pueden clavar en la mama. Preferiblemente vamos a utilizar prendas de algodón. Ojo con las manicuras y las depilaciones, ¿vale? No vamos a utilizar cuchillas, no vamos a utilizar cremas depilatorias, vamos a utilizar Epiladies. Y luego hay que evitar el calor excesivo. Saunas, baños turcos, ponernos como un lagarto encima de una roca al sol a la hora de más calor del día, pues no. ¿Por qué? Porque puede generar una dilatación y que aumente el riesgo de padecer un linfedema. Bueno, ¿y ahora qué? Hemos hecho todo el tratamiento, hemos hecho todas las cosas bien, pues pese a todo ello podemos encontrarnos con varias complicaciones. La primera, la capsulitis de hombro. ¿Qué es la capsulitis de hombro? Es la rigidez de la articulación, es decir, lo que queríamos evitar haciendo los ejercicios, pues qué mala suerte hemos tenido, nos ha pasado. La otra cosa que nos puede pasar es tener un pectoral doloroso. Tener en cuenta que en la cirugía los cirujanos van a toquetear por debajo de la glándula mamaria, que es donde está el pectoral, y esto puede generar un dolor muy intenso, que el tratamiento la verdad es que es bastante sencillo y va bien. Podemos tener infecciones, pese a haber hecho todo bien, y luego podemos tener un linfedema. Ahora veremos qué es cada una de ellas. Por eso es fundamental, para intentar evitar estas complicaciones, que haya un seguimiento. ¿Para qué? Para detectarlas lo más precozmente posible y poder iniciar el tratamiento.
Respecto a la consulta de rehabilitación, ¿qué es lo que vamos a ver en la consulta de rehabilitación? Lo primero, vamos a ver que no haya habido infecciones, vamos a hacer un control para ver que no hay capsulitis de hombro y que ese hombro se mueve bien, vamos a controlar el dolor del pectoral y después vamos a hacer un seguimiento del linfedema. Iniciamos con las infecciones. Una infección puede ser por cualquier bicho, pueden ser hongos, bacterias, virus, pero nos van a interesar dos. Una es la linfangitis, que va a aparecer como un cordón rojo, duro, caliente a lo largo de todo el brazo y también vamos a tener fiebre. O luego la erisipela, que es una infección de la piel a nivel superficial que se nos va a mostrar como una placa roja, caliente y que en ocasiones puede doler. Si aparecen estos síntomas, hay que acudir al médico, me da igual a cuál, al de cabecera, a urgencias, a mí, a quien sea. ¿Por qué? Porque hay que poner tratamiento antibiótico, ¿de acuerdo? En el caso de que nos ocurra y no tengamos acceso a las consultas, ahora con la crisis del COVID es más complicado, pues hay que ir a las urgencias del centro de salud. ¿Por qué? Porque se pone tratamiento antibiótico y ya está, no habría mayor problema. Después tenemos la capsulitis, lo que hemos dicho. Como tenemos un síntoma, primero, que es ahí me duele, no quiero mover el brazo porque me duele, ¿qué es lo que pasa? No muevo y esto genera una rigidez, ¿de acuerdo? También lo llamamos hombro congelado. ¿Por qué? Porque se queda tieso. Lo primero, prevenir. En el caso de que hayamos hecho todo bien, hayamos movido el brazo después de la cirugía y nos ocurra, no pasa nada. Haremos un tratamiento de rehabilitación en el gimnasio de fisioterapia. El dolor en el pectoral. El dolor en el pectoral es secundario a diversas causas. La cirugía, la radioterapia, infecciones. Lo primero que tenemos que hacer es controlarlo con analgesia. Después hay que hacer ejercicios y estiramiento, puede ser útil la masoterapia y en casos seleccionados se puede poner toxina botulínica, el Botox, lo que se ponen las famosas para las arrugas, pues lo que hace es relajar esa musculatura y lo cierto es que el dolor mejora muchísimo. Y por último, el linfedema. Llamamos linfedema a la acumulación de linfa en el miembro superior en este caso, ¿de acuerdo? Por una alteración del sistema linfático. Existen varios tipos, los primarios, los secundarios a patología oncológica, como es el que nos ocupa, y luego los secundarios a infecciones, que es la causa más frecuente a nivel mundial, por un bicho que se llama filaria. Los linfedemas primarios, lo que hemos dicho antes, se deben a alteraciones congénitas, es decir, nuestro sistema linfático no se ha desarrollado de manera adecuada. Hay veces que nacemos con el linfedema, hay veces que este sistema linfático va cansándose a lo largo de los años y finalmente claudica, o hay veces que ocurre algo, una herida, un corte, un golpe, ¿vale? Puede aparecer desde el nacimiento hasta la edad adulta. Respecto a cómo se produce, podemos dividirlo en dos. El estático, es decir, no fluye la linfa, y el dinámico. Existen ciertas circunstancias que lo que hacen es sobrecargar un sistema linfático que no funciona muy bien y entonces este claudica. Y luego ya pasamos al secundario, que es el que estamos hablando, el del cáncer de mama. Sabemos que las células cancerígenas pueden invadir el sistema linfático y de esta forma llegar a todas las partes del cuerpo a hacer de las suyas, que es lo que nosotros llamamos metástasis. Por eso tenemos dos técnicas para realizar. Una es la linfadenectomía, es decir, se quitan todos los ganglios linfáticos que hay en la axila. ¿Por qué? Porque el tumor los ha afectado. Entonces, el riesgo de que la enfermedad se desarrolle en otras partes del cuerpo es muy alta y hay que quitarlos todos. Y luego la técnica del ganglio centinela, que por fortuna es la más utilizada a día de hoy. Lo que se hace es meter una especie de tinta dentro del sistema linfático y entonces veríamos cuál es el primer ganglio que las células tumorales se encontrarían cuando salen de la mama, como si fuese un peaje de una autopista. Una vez teñido se analiza, ¿hay células tumorales? Pues hay que quitarlos todos. ¿No hay células tumorales? Pues lo dejamos así y solo nos han quitado un ganglio.
El riesgo de desarrollar linfedema varía mucho dependiendo de si nos quitan todos los ganglios, es un 25% de probabilidades. Si nos quitan todos los ganglios y nos dan radioterapia, ojo, en la axila, no en la mama, sino en las cadenas ganglionares, el riesgo aumenta hasta el 60%. Sin embargo, con el ganglio centinela el riesgo es muy bajito, del 5 al 17%. ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque hay gente que tiene 3 ganglios centinelas, gente que tiene 4 y gente que tiene 1. La aparición puede no ser aguda, es decir, pasa el primer mes de la cirugía y ya me olvido de ello, no me cuido. No, ¿de acuerdo? Hasta 30 años después de la cirugía puede aparecer un linfedema. Pero lo normal es que ocurra en los primeros días, hasta un 31%. Precoz, en torno a los meses, normalmente justo después de la radioterapia, porque no deja de ser la radioterapia una quemadura y una agresión. Ese es el más frecuente, un 40%. Y luego tardío, pues es pasar los 6 meses. Después de esto, cada mes que pasa, cada año que pasa, las probabilidades son menores. Pero hay que seguir cuidándose, ¿de acuerdo? Y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo de donde nos hayan quitado ganglios, los miembros superiores, los miembros inferiores, incluso los genitales y el tórax. ¿Qué es lo que vamos a notar si aparece el linfedema y es donde tenemos que estar ojo a visor? Pues lo primero que vamos a notar es que el brazo no está igual. Está más pesado, está un poco más duro, se hincha un poquito pero luego se deshincha. Y luego ya vamos a pasar a síntomas tardíos. Hay un aumento franco del diámetro, es decir, el brazo está bastante más gordo, puede haber dolor, puede haber una dificultad para mover el brazo y finalmente la piel se vuelve como la naranja. Hay una fibrosis. En la fase inicial el objetivo es el diagnóstico y el tratamiento precoz. ¿Por qué? Porque podemos revertir el linfedema. En los estadios más tardíos lo importante es contener el edema y prevenir que ocurran complicaciones. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Bueno, ahí veis una foto. Ahí vemos una foto de un brazo afectado del linfedema y un brazo no afectado del linfedema. Pues lo primero es reducir el volumen, ¿de acuerdo? Lo siguiente, mantener la función del brazo. Este brazo tiene que funcionar igual que el otro. Ablandar ese edema si es que es duro. Restablecer el aspecto cosmético, que no se note que tenemos un linfedema. Y prevenir complicaciones. Y si veis en la foto, pues las diferencias son claras. Un buen tratamiento suele ser muy efectivo. Y de eso os quiero hablar, del tratamiento. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que hay cosas que no tenemos claras. Lo primero, el tratamiento del linfedema son las mangas de compresión, ¿de acuerdo? Que las habréis visto en alguna paciente, en la sala de espera, en la consulta del oncólogo. Pues ese es el tratamiento. Y después tenemos la terapia física, que tiene como objetivo movilizar la linfa acumulada en el tejido, pero es un tratamiento de choque, es decir, solo lo vamos a utilizar cuando el linfedema se descompensa y el objetivo es volver a poner la manga más estrecha que tengamos. Por tanto, la terapia física compleja o terapia descongestiva compleja se basa en 3 pilares: el drenaje linfático manual, el vendaje multicapa y después unos ejercicios. ¿Podemos utilizar la presoterapia, que es como un manguito de la presión muy grande? Sí, pero normalmente en brazos no va tan bien como en piernas. ¿Por qué va bien en piernas? Porque en las piernas también hay mucha agua, hay mucho componente venoso y para eso sí va bien. ¿En qué consiste el drenaje linfático manual? Bueno, pues el drenaje linfático manual es un masaje que va a activar esta circulación linfática y va a facilitar que se reabsorba. Una vez me dijo una fisioterapeuta, el drenaje linfático manual lo que hace es licuar y el vendaje lo que hace es extraer. Vamos a utilizar este sistema de circulación superficial linfática y vamos a activarlo. Y lo que os he dicho, licúa, no vacía. Existen diferentes escuelas y siempre lo tiene que hacer un profesional experto, es decir, un fisioterapeuta experto en drenaje linfático manual. No vamos a ir
a peluquerías, ni a spas, ni a gimnasios donde pone drenaje linfático manual, porque eso no lo es y es una temeridad. Y es un masaje suave, ¿de acuerdo? Y lo que hemos dicho, es una técnica muy específica y la persona que nos la da tiene que saber hacerla. Después del drenaje vendría el vendaje multicapa. El vendaje multicapa lo que va a hacer es incrementar la absorción de esta linfa que hemos preparado para sacarla del brazo. Cubre desde los dedos hasta la raíz del miembro, tanto de los pies como de los brazos. Y lo vamos a aplicar siempre después del drenaje linfático manual. ¿Hasta cuándo lo vamos a dejar? Hasta el siguiente drenaje. ¿Cómo lo haríamos? Pues lo haríamos del siguiente modo. Hacemos un drenaje linfático manual y después ponemos un vendaje multicapa o, en algunos casos, la presoterapia. Nos vamos con el vendaje multicapa a nuestra casa y al día siguiente nos lo quitamos para que el fisioterapeuta nos haga otro drenaje linfático. Esto lo vamos a continuar haciendo, ¿de acuerdo? De 8 a 10 sesiones. Hay que dormir con el vendaje multicapa. La gente lo que suele hacer es, se lo quita, se ducha y viene a su hora de tratamiento. ¿Por qué? Porque hacia la 8ª, 10ª sesión lo que vamos a hacer es una nueva medición para que nos hagan una manga lo más estrecha que sea posible. La presoterapia, bueno, os quiero contar porque esto está en muchos sitios y lo podéis leer y me parece que tenéis que conocerlo. El efecto es, pues, presionar como un manguito de la tensión gigante, ¿vale? Lo que va a hacer es exprimir el brazo. Hay que vigilarlo, ¿de acuerdo? Sobre todo los efectos adversos que puede ocasionar, como puede ser un aumento de la tensión o como puede ser un aumento de la fibrosis. Y siempre tenemos que hacerlo en un centro sanitario y con personal que conozca la técnica, ¿vale? No vamos a hacérnoslo la presoterapia de los esteticien, ¿vale? No podemos hacerlo ahí, por favor, que os quede claro. Y luego las prendas de compresión. Lo que hemos dicho son el tratamiento. Lo que va a hacer es mantener y mejorar esa reducción del edema que hemos conseguido con el tratamiento de choque. Es un tejido elástico, hipoalergénico, que cubre todo el miembro. Tenemos muchos modelos. Tenemos modelos con guantes, tenemos modelos sin guantes, tenemos modelos con adaptaciones anatómicas, tenemos modelos de velcro. Hay muchas cosas. Con cada paciente individualizo en la consulta el tratamiento que vamos a seguir. Lo que va a hacer es fomentar la redistribución y el drenaje de la linfa y nos va a servir de barrera contra las agresiones externas. Por tanto, tiene una doble función muy clara. Va a aplicar una presión continua, ¿de acuerdo? Todo el miembro va a tener la misma presión y se hacen a medida en ortopedias. También, una vez os acostumbréis a él, disminuye la sensación de pesadez y de disconfort del brazo. Son el tratamiento, mantienen y mejoran la reducción del edema. ¿Por qué eso ha vuelto a salir? Porque quiero que os quede clarísimo. No podemos hacer ningún tratamiento si no tenemos la media, la prenda de compresión. ¿Cómo vamos a utilizarlo? Pues las debemos colocar y deslizar gradualmente hacia arriba para poder adaptarlas al miembro. No tienen que formar pliegues ni arrugas. Hay que evitar las irritaciones de la piel. Mi consejo, un guante de cocina de los de fregar la loza y tiramos. En la ortopedia hay otros productos, pero son más caros, que lo que nos van a ayudar es a poner el brazo. Pero con un guante de cocina nos basta. Nunca tiene que quedar enrollada en la parte de arriba del brazo, ¿vale? Porque si hacemos eso, estamos haciendo un torniquete y la linfa no va a subir. Y por favor, nunca modifiquéis la manga. Aquí en Leganés tengo un montón de pacientes que les encanta la costura y tienen una máquina de coser y no os podéis imaginar las cosas que he visto. Mangas cortadas y que les habían puesto un empalme de otra tela, de rasito. No, las mangas no se modifican porque os la cargáis. Si cortáis la manga y la pasáis por la máquina de coser, os la habéis cargado y todo el dinero que cuesta y todo el esfuerzo, pues lo perdemos. Seguimos con los consejos de utilización. Los llevamos durante el día y descansamos por la noche. Hay modelos nocturnos, pero esos los hablaremos en la consulta si los necesitáis, porque nunca son la primera opción. Las tenemos que lavar con jabón neutro, a mano.
No vamos a utilizar suavizante. ¿Por qué? Porque el suavizante yo no lo sabía, esto me lo dijo una vez una paciente. El suavizante lo que hace es meterse dentro de las fibras del tejido para darlas de sí desde dentro. Y por eso la ropa es más suave. Entonces lo mismo, nos vamos a cargar la manga. Las mangas las podemos renovar cada 6 meses. Lo que pasa es que ya veréis que son productos caros. Por tanto, si la cuidáis, a lo mejor lo podemos alargar un poco más, pero más allá del año, no. Si a mí me viene una paciente y me dice, no, doctor, tengo la manga nueva, hace 5 años que me la mandó, bueno, pues sé que me está tomando el pelo, y no me toméis el pelo que me queda poco, no puede ser. No, las mangas se van deteriorando poco a poco, ¿vale? Y luego están financiadas por el catálogo de la Seguridad Social. La cirugía del linfedema. Esta diapositiva la he puesto nueva. ¿Por qué? Porque me empecéis a preguntar mucho. Pero por desgracia, pues os traigo malas noticias, ¿vale? La cirugía del sistema linfático no es curativa y nunca es la primera opción, ojalá, ¿vale? Existen diferentes tipos. La liposucción, que dejó de hacerse porque a los 2 meses estábamos igual. Después se pueden hacer anastomosis, que son uniones de los vasos linfáticos con las venas o entre vasos linfáticos, y luego el trasplante de ganglios, es decir, nos llevamos los ganglios de la pierna izquierda a nuestro brazo derecho, que es el enfermo. ¿Qué es lo que pasa? Que pueden tener complicaciones. Por ejemplo, en el trasplante de ganglios hemos visto que la zona de donde se quitan los ganglios puede desarrollar también un linfedema. Entonces no tenemos ya solo el brazo, sino también tenemos la pierna. Entonces, ¿podemos hablar de la cirugía? Sí, pero en casos seleccionados, ¿vale? Lo hablaremos en la consulta y yo seré el primero que os remita a los cirujanos para que os valoren, pero tener claro que no vais a quitar la manga, es decir, la manga la vais a tener que seguir llevando, y luego hay que hacer protocolos específicos de rehabilitación. Y es condición sine qua non para que nos operen de un linfedema usar la manga y ser cumplidores con el tratamiento, si no, no nos van a operar. Y por último, ya para recordar, y con esto os dejo, espero no haber sido muy pesado. Lo primero, cuidar la piel y la dieta. Estar gorditos y gorditas es lo peor que nos puede pasar para el linfedema, ¿de acuerdo? Y hay que hacer deporte, no tengáis miedo a mover el brazo. Hay equipos de tiro con arco, hay equipos de remo, ¿de acuerdo? Incluso hay estudios de levantadoras de pesas profesionales, halterofilia, que no aumenta el riesgo del linfedema. Aquello de, no, es que este brazo tiene linfedema, no lo puedo mover, es una cosa muy antigua. ¿Vale? Hacer ejercicio. Se ha visto que el ejercicio aumenta el sistema inmune y protege contra recidivas del cáncer. Es decir, hacer ejercicio os previene sobre recaídas. Si el brazo aumenta de volumen, adelantéis la cita conmigo. Llamáis a la Secretaría de Rehabilitación, se lo decís y yo os hago un hueco donde sea. Si aparece fiebre, dolor o enrojecimiento en el brazo, lo mismo, hay que ir al médico. ¿Por qué? Porque hay que poner tratamiento antibiótico. Y ya está, nos despedimos con este cuadro, El nacimiento de Venus, de Botticelli. Y nada, muchas gracias y espero que os haya gustado esta escuela del linfedema. Nos vemos en la consulta.